Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá desarmada. Y sea un poquito más real. Mami desarmada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Hola mamás, papás, familias, episodio 18 en Mamás Desarmadas. Quien les habla, Natalia Estrada, y como siempre conmigo, Fiorella Bollini. ¿Cómo estás, Fio? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Siempre escuchándonos firmes al pie del cañón, me encanta. Hoy con un temazo, un temón que nos agarró como desprevenidas, ¿viste? Claro. Nos vino, nos iluminó. Un día que Tayel me preguntó, claro, surgió solo, ni siquiera ni lo produjimos, o sea, esto no estaba pautado para ningún tipo de podcast, y a Nati se le ocurrió hacerlo podcast a raíz de una pregunta que me hizo Tayel, que lo contamos en redes sociales, de cómo mami llegué a tu panza. Chan, las no preguntas supe muy del bien qué responder en el momento. Claro, son esas preguntas que nunca pensás que te van a hacer hasta que te las hacen. ¿Y cómo les explicas con 4 años la verdad, sin mentirles, porque está bueno irles con la verdad, pero como sin tanto detalle, ¿no? Porque sin dar son tanta chiquitos información todavía, o sea, la verdad, pero claro, sin tanto detalle. Claro, ¿cómo hacemos? Sin caer en datos que no necesitan, diciéndoles la verdad, sin mentirles, sin decirles que viene la cigüeña o que surgió un repollo dentro de la panza de mamá y ese tipo de cosas que no son válidas porque no son ciertas. Entonces la idea es darles certezas. Así que decidimos, y gracias a la pregunta de Tayelito, que todavía Helio no hizo, Helio hizo algunas preguntas como, ¿en dónde estaba? Adentro de la panza, bueno, hasta ahí más o menos llegó. Alguna cosa sí preguntó, pero no preguntó cómo salió de la panza de mamá o cómo llegó a la panza de mamá. Pero ya empieza a tener la inquietud, en cualquier momento te la va a tirar. Sí, en cualquier momento, así que hay que estar preparada. Hay que estar preparada. Claro, ya está. Vos ya estás preparada. Ahora ya estás preparada, vos me ganaste. Hay que estar preparada para la pregunta. Igual ella me salió con otras preguntas incómodas y difíciles e inesperadas que nunca sabemos qué decir, porque ellos siempre nos sorprenden, ¿no? Tienen otras curiosidades, pero bueno, no viene al caso. Y decidimos que esa pregunta de Tayel tal vez le sirva a muchas mamás. A veces compramos libros o buscamos de qué manera nos pueden ayudar a responder. Y hoy está la ESI, desde hace unos años ya, y tal vez nosotras no tuvimos esa enseñanza en el colegio. Entonces, pensando en mamás de nuestra generación, un poco más grandes, incluso un poco más chicas todavía, que todavía no estaba la ESI, debe ser difícil bajar ese contenido, ¿no? A niños de 3, 4, 5, 6 años y un poquito más también, cada uno a su edad pregunta cosas diferentes, pero principalmente estamos pensando en las primeras infancias, en las preguntas que tienen que ver con la reproducción sexual, con cómo llegaron, cómo nacieron, cómo salieron de nuestro organismo, o todas las preguntas que tengan que ver con el sexo o con la reproducción sexual pensadas para las primeras infancias. Y decidimos hablar con Alba Coria, que es psicóloga y que se especializa en capacitación de docentes de talleres de ESI para todos los niveles, para la primera infancia, para la primaria y para la secundaria, así que es una voz más que autorizada para darnos su visión, su perspectiva y algunos tips para ver cómo podemos bajar el contenido de lo que significa la pregunta o la respuesta que le queremos dar a nuestros hijos y poder decir algo adecuado, pero a su vez no darle información de más, por ejemplo. Escuchémosla. Mamás reales. Mamá desarmada. ¿Qué responder ante preguntas de los niños con respecto a la reproducción o sexualidad en la primera infancia? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo llegué a tu panza? Etcétera, etcétera. ¿Cómo ir con la verdad, pero sin tanto detalle? En este encuentro vamos a conversar o vamos a abordar la cuestión de qué manera podemos hablar con las infancias sobre la reproducción sexual, de qué manera nos dirigimos a las infancias para hablar del nacimiento de los niños y las niñas. Y la cuestión es, ¿qué hacemos con aquellas preguntas que nos hacen los niños y las niñas? Preguntas que por ahí nos sorprenden, ¿no? Irrumpen y muchas veces las familias no saben qué responder o de qué manera responder.
En primera instancia, me parece central poder jerarquizar este tipo de preguntas, darle valor, porque para los niños esta es una pregunta central, es una pregunta nodal, es un interrogante existencial sobre el origen. Tiene que ver con el de dónde vengo, tiene que ver con cuál es mi historia, es un interrogante sobre la identidad que remite a la cuestión de quién soy yo. Entonces, por esto es una flor de pregunta y es muy importante que de alguna manera nos mostremos disponibles, que no rechacemos este espacio de pregunta, este espacio de exploración, ¿no?, de los niños y las niñas. Para pensar de qué manera o de qué forma se pueden responder estas preguntas, lo que yo propongo es un enfoque situacional y vincular previo, porque como todos sabemos, cada familia es un mundo. Entonces, la posibilidad de dar una respuesta va a variar mucho según la diversidad de las familias. Si determinadas familias, ciertos contenidos vinculados o ciertos temas vinculados a la reproducción, ¿no?, a la genitalidad, a la corporalidad, son temas eludidos, son temas tabú, son temas prohibidos, y va a haber muchas dificultades para entablar un diálogo franco, sin limitaciones. De alguna manera el niño o la niña va a descubrir con facilidad que hay ciertos temas que mejor no preguntar, ¿no?, porque genera como molestia, ¿no? En cambio, sí, el niño y la niña van a encontrar, digamos, un espacio más fértil, un espacio más amigable, si hay un contexto previo donde hay ciertas temáticas que sí ya están incorporadas al diálogo familiar, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de nombrar todas las partes del cuerpo, nombrarlos con los nombres, digamos, científicos, ¿no? Hablar de vulva, de vagina, de pene, de senos, ¿no? Esto genera, digamos, otro espacio para este tipo de diálogo, ¿no? Y también, sí, las familias, que en este trabajo se hace un trabajo colaborativo con las escuelas de primera infancia en relación a poder que ellos puedan identificar cuáles son las partes íntimas, aquellas partes que están tapadas por la ropa interior, son aquellas partes del cuerpo que son más sensibles y que nadie, ninguna persona puede tocarles, ¿no? Si hay todo ese trabajo previo, yo considero que hay un terreno más propicio para generar un diálogo más libre, donde el niño pueda de alguna manera preguntar e investigar. Una cuestión importante a tener en cuenta frente a estas preguntas es que los adultos traten de alguna manera de tantear, ¿no?, cuáles son los saberes previos, ¿no?, con preguntas como ¿vos cómo lo pensás? ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es tu idea?, ¿no?, para ir viendo qué idea tiene el niño y la niña sobre esa pregunta, ¿no?, sobre el origen de la vida, ¿no?, de las personas. Entonces, ese puede ser un puntapié interesante para iniciar un diálogo, ¿no?, para saber por dónde empezar esa conversación. Pero por otra parte, una cuestión central es que los niños y las niñas puedan ubicar que la cuestión de la reproducción humana tiene que ver con el encuentro, ¿sí?, con un vínculo, con el encuentro íntimo y corporal entre dos personas. Tiene que ver con poder ubicar que se puede decidir si tener hijos o no, se puede, y que esos encuentros pueden generar, digamos, vida o no, depende de las decisiones, y poder ubicar que esos encuentros íntimos tienen que ver con un momento grato, donde las personas que están involucradas en ese encuentro lo hacen porque quieren, ¿no?, con su propio consentimiento. ¿Cómo decirle esto a un niño y una niña? Que la persona tiene que estar ahí porque quiere estar ahí en ese encuentro íntimo, y tiene que ver con un momento que es gratificante. Por otro lado, recomiendo fervorosamente de desechar todas las teorías, podríamos decir, esos mitos que se
transmitían en décadas o generaciones anteriores, que tenían que ver con la cigüeña, con el repollo, con el cartero, porque realmente generan confusión, porque en la actualidad estos discursos entran en contradicción con lo que reciben los niños y las niñas a través de los medios de comunicación, y también entra en contradicción con la escuela, que desde el año 2006 está atravesada por la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, de alguna manera, lo propicio es acompañar ese proceso que tiene que ver con los derechos del niño y la niña y del adolescente, y acompañarlos también desde la casa y no incurrir en contradicciones, en discursos que en realidad chocan y no encuentran una sinergia. ¿Cómo abordar los temas de sexualidad en la primera infancia de una forma positiva y saludable? Considero que para poder, abordar la cuestión de la sexualidad de una manera positiva y saludable, es muy importante para las personas adultas, en primera instancia, ubicar desde qué lugar se posicionan en su propia vida con respecto a la sexualidad, ¿no? Es una reflexión sobre la propia historia de vida. Si una persona frente a la sexualidad o a la genitalidad siente vergüenza, pudor, rechazo, asco, negación, ¿no? De esa manera, es muy difícil que pueda, sin un trabajo previo de reflexión, de poder elaborar estos sentimientos que le genera estas temáticas, va a ser muy difícil que pueda de alguna manera abordar de manera positiva estas cuestiones. Por esto es muy importante poder reflexionar desde qué lugar me posiciono como adulto frente a la temática de la reproducción, de la genitalidad, del placer, ¿no? Ahí está la cuestión si uno puede hacer un trabajo previo para poder habilitar en la infancia un acercamiento a la sexualidad más positivo, sin miedos, sin punitivismos, ¿no? Sin esta cuestión de que cuando alguien está investigando, preguntando algo vinculado a la reproducción, está haciendo algo malo. Esa es una manera de propiciar un acercamiento a el conocimiento de temas vinculados a la sexualidad más positivos. Mamás reales. ¡Mami de Samara! Bueno, ahí Alba nos tiró también, hablábamos del repollo, de la cigüeña y del cartero, nos faltaba. Esa es re típica que Alba la mencionó y decía, no, sí, te trajo el cartero. Claro, no, bueno, cosas que ya no van, pero me encantó que ella lo diga porque justamente tiene que ver con esto que vos mencionabas al principio, Nati, acompañar el proceso de aprendizaje que se hace desde las escuelas con respecto a la ESI, cosa que antes no existía, en nuestra época no existía, y nuestros padres todavía se podían dar ese lujo de no decirnos la verdad. Al vernos chiquitos nos iban con alguna cosa que no iba, ¿no? Pero es como que crea confusión, como bien decía Alba en la entrevista, y entonces está bueno reforzarlo, que ellos aprenden desde muy chicos en las escuelas con lo que les contamos en casa, justamente para que no se produzca esto de, bueno, que tengo dos versiones. Así que me sentí bastante bien escuchándola a ella con respecto a la respuesta que yo le di a Tayel, porque podría haber sido mejor, pero en el momento cuando él me lo preguntó no sabía qué decirle, y la verdad es que yo le dije, bueno, llegaste a la panza porque papá y yo nos queríamos mucho, nos dimos un beso y ahí vos te empezaste a formar en mi panza. Después, cuando nosotras lo trasladamos a las redes sociales y contamos esto mismo, una seguidora que además es profesional y un poco psicopedagoga en el tema, me dijo, guarda con eso porque si no cada vez que vea un beso va a pensar que se forma un bebé. Muy interesante esa reflexión, y es verdad, yo en el momento no lo pensé, pero me sentí igual bien porque no le mentí y por lo menos le empecé a deslizar el tema de alguna manera. No me lo volvió a preguntar. Cuando lo vuelva a hacer ya voy a tener más herramientas. Tal cual. Sí, Alba, digamos, ella menciona que hay que hablar del encuentro de los cuerpos, de alguna manera, como que los cuerpos nuestros se encuentran y no importa si le especificamos o no le especificamos de acuerdo a la edad, que es lo que sucede, pero sí como claro, que hay abrazos o hay encuentros. Está bueno, ¿por qué? Porque lo que hace hincapié es en este vínculo, ¿no? Que esto sucede porque ambos lo queremos y porque tenemos un vínculo en el cual pasa lo siguiente. Está bueno lo del beso de
Si no va a haber cualquier pareja que se besa en la calle y va a pensar que viene un bebé. Claro. Estuvo bueno esa advertencia porque nosotros no lo teníamos en mente. Pero sí tener presente de que sí, tal vez es importante decirles que hay algún tipo de encuentro, un abrazo o algún otro tipo de encuentro para que ellos entiendan, digamos, ¿no? Eso me pareció que estaba... Claro, que es todo bajo un consentimiento. Exacto, que hay una relación, que hay un vínculo, que hay un consentimiento, ambos deseábamos, ambos queríamos, o sea, como eso, hace bastante hincapié en eso Alba, y de poder transmitirle justamente eso mismo, de que hay una relación de confianza, de consentimiento y del querer, del deseo también. A mí también lo que me gustó mucho es esto de plantearles a ellos qué es lo que ellos piensan. Me pareció que está bueno el ida y vuelta, pensando en que a veces nosotros la pregunta la tomamos para un cierto lugar, porque no todas las preguntas son tan concretas como cómo salí de tu panza o cómo llegué a tu panza. Algunas preguntas por ahí son más ambiguas y nosotros la entendemos desde cierto aspecto y ellos son bastante literales los chicos. Entonces también tenemos que tener cuidado con qué es lo que ellos están entendiendo de lo que te están preguntando. Y me pareció bueno, válido, lo que nos decía Alba de primero transmitirles o preguntarles a ellos, ¿vos qué sabés? ¿Vos qué creés que pasa? Y después de ahí nosotros respondemos, bueno, en realidad pasa tal cosa. Porque también ahí como nos da un contexto. A veces a mí me pasa con Elio que me pregunta eso y digo, ¿de dónde lo habrá sacado? Entonces le pregunto, ¿y eso dónde lo escuchaste? ¿Lo dijo mamá? Porque por ahí yo lo dije, no sé, en una conversación con alguien. Ella lo escuchó, lo tomó para otro lado. Entonces, sí como darle contexto a eso que ellos están preguntando. ¿Lo vio en un dibujito? ¿Lo vio en dónde? Y me pareció que estaba bueno, como trasladarles primero esa primera pregunta de vos qué crees, cómo crees que naciste o cómo crees que saliste de la panza, para ver cuál es el concepto, pero sí darles entidad e importancia porque termina siendo una pregunta existencial, que es lo que decía Alba también. Seguro, eso estuvo buenísimo también, ¿no? De cómo ellos van despertando su curiosidad de a poco, porque tiene que ver con el origen, ¿no? Con su identidad, con construir su propio yo. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? Cómo los chicos, a medida que crecen, van teniendo esas inquietudes. Se me dispararon un montón de cosas ahí en ese momento cuando escuché esto que Alba contaba, de cómo nosotros tenemos la posibilidad de contarles a nuestros hijos sobre su origen y tantas otras personas no lo tuvieron, ¿no? Hablando un poco de derechos humanos, ¿no? Y de época de dictadura. Se me vino mucho eso a la cabeza, así que es un privilegio que nosotros como padres podamos contarles cómo ellos nacieron, cómo se formaron, cómo llegaron. Y me pareció también interesante que los chicos hagan esas preguntas, que se pregunten esas cosas, ¿no? Ya sea en este tema o en tantos otros, como vos decías, que a veces Elio te salta con alguna pregunta que decís, wow, o sea, ¿de dónde lo sacó? Claro, digamos, ¿de dónde lo habrá sacado? Pero bueno, esto de empezar a preguntarles cómo nace su pregunta hace que también se cree una conversación entre padres e hijos. Sí, darle contexto y también ver qué ellos esperan de esa respuesta a veces, porque por ahí lo vieron en el contexto de un dibujito, mencionaron una palabra y no tiene la connotación que uno le está dando como adulto, con ciertos conocimientos y saberes a los 30 y pico de años, que lo que tienen ellos a los 4. Entonces eso también está bueno tenerlo como presente para darle un poco de contexto y saber qué esperan ellos de la respuesta. Y también, si no somos mamá o papá, y quienes nos están escuchando son tíos, tías o quienes sean, por ahí los chicos también pueden hacer esa pregunta a algún familiar que no sea mamá o papá y ese familiar tal vez no sepa qué se habló. Algunos querrán decirle, bueno, pregúntaselo a mamá o pregúntaselo a papá, o algunos tal vez quisieran respondérselo y va a haber que averiguar qué saberes previos tiene esa criatura, cómo llegó a esa pregunta para poder responderle algo y que se quede conforme hasta que lo hable con quien corresponda. Pero a veces puede ser que también nos interpelen sobrinos, sobrinas y que no sea exactamente nuestros hijos. Está todo muy avanzado ahora, esto que decías de los dibujitos, ¿no? De cómo ahora en la escuela los dibujitos ya no son tratados tanto como niños inocentes, sino como niños, personas que empiezan a tener sus inquietudes. Creo que a diferencia un poco de épocas anteriores, ellos están viviendo una era nueva
revolucionaria, que creo que se dio un poco con esto de empezar a tocar la ESI desde el año 2006, como decía Alba, en las escuelas, que me parece importantísimo y que me parece súper rico, y qué bueno que nuestros hijos tengan ese aprendizaje que a nosotros quizás nos faltó, como para que no sea tabú, ¿no? Y que ellos también después les sea más fácil explicárselo el día de mañana a sus hijos. Tal cual, que sea algo natural, que no haya tabúes en las explicaciones, ni haya tantas historias que no necesiten, que sean reales, que tengan que ver con el cuerpo, con el autoconocimiento, y también saber de nosotros mismos y de nuestros cuerpos nos da la seguridad y la confianza suficiente para después poder preguntar, para poder confiar en mamá o papá si algo nos pasa, si de algo tenemos dudas. Creo que es un momento también en abrirse en esas preguntas para darles espacios de diálogo principalmente. Le agradecemos a Alba por esta entrevista y sobre todo le agradecemos a nuestros hijos, que son el puntapié para que nosotras podamos hacernos... Claro, podemos hacer estos podcasts, pero además preguntarnos nosotras, ¿cómo lo explicaríamos? Aprendemos a través de ellos, a través de los profesionales que contactamos, pero sobre todo a través de nuestros hijos que no dejan de enseñarnos día a día. Un aprendizaje continuo con ellos. Todo el tiempo te ponen al límite y traen cosas nuevas para que aprendamos cada día más. Bueno, Nati, nos encontraremos en el próximo podcast. Nos encontramos en el próximo podcast ya para el Día del Padre. Programa especial por el Día del Padre. Los esperamos en el próximo episodio de Mamás Desarmadas. Nos vemos. Chau, chau. Mamás desarmadas. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. Hasta la próxima.